Perfecto, señores estudiantes, es un gusto para mí recibirles en esta primera tutoría del área de historia. Lo que sí les voy a pedir antes de continuar con mi intervención, les voy a pedir de manera muy, pero muy especial, es que apaguen todos sus micrófonos, por favor, porque hace interferencia. ¿Sí? Buenas tardes, recién me ingreso. Listo. Venga. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, Va ingresando, por favor, y apaguemos los micrófonos antes de iniciar la clase, por favor, ¿ya? Buenas tardes, recién comienza. Sí, en este momento estamos iniciando la clase, no hay problema. Creo que alguien, chicos, tiene por ahí encendido el micrófono. Creo que ya. Ya, listo. Profe, buenas tardes. Dios lo Buenas bendiga. Profe, tardes. no sé si es porque me estoy movilizando, pero no alcanzo a verlo. No me da bien imagen suya, profe. No, recién iniciamos la clase, chicos, recién estamos empezando, solamente que estaba silenciando porque les pedí de manera muy especial que me ayuden silenciando los micrófonos, pero creo que no están atentos algunos estudiantes y estaba solamente silenciándoles, pero ya, estamos listos en este momento. Chicos, reciban un cordial saludo de mi parte. Para quienes me conocen, para quienes estuvieron con nosotros en periodos anteriores, ustedes son tercero de bachillerato, ¿verdad? Sí. Para quienes estuvieron conmigo, eh, los periodos anteriores, para quienes no, me presento, yo soy el licenciado Fabián Yacato y soy quien va a estar con ustedes durante esas 4 semanas dictando la tutoría de historia, ¿sí? Voy a darles unas pequeñas indicaciones previo al inicio de esta clase. Y las indicaciones son, primero, lo que les había solicitado desde el primer momento es que silenciemos los micrófonos, ¿sí? En muchas ocasiones suele pasar que los micrófonos hacen interferencia al momento de hablar, entonces no se escucha claramente, ¿sí? Segundo, chicos, la intervención de ustedes es sumamente importante dentro de cada una de las tutorías. Recuerden ustedes que tenemos apenas 1 hora de clase para poder nosotros empaparnos del tema que vamos a tratar. Por ello es importante de que podamos poner toda la atención posible porque la participación de ustedes, como les decía, es fundamental e importante. Va a llegar un punto en el que yo empiezo a hacer preguntas y deben estar atentos para yo poder preguntar a cualquier estudiante. Sí, entonces cualquier estudiante que esté en la clase, yo le voy a hacer preguntas y es importante de que tomen siempre atención. Otro dato importante, chicos, es que en el trayecto de la clase yo siempre voy a decirles pregunta de examen, ¿sí? Es importante de que esa preguntita de examen que yo les mencione, ustedes tomen nota. Señorita Claudia, ayúdeme por favor silenciando su micrófono. Claudia, ¿me escucha? Regálame una terrón con pasas. Señorita Claudia, tenga la bondad de ayudarme silenciando su micrófono. Y ni ¿Qué siquiera queso me- tiene? ¿Qué queso? Queso piña, queso higo, queso durazno, queso qué. Digo, Denme, queso. chicos, un segundito porque no le encuentro al estudiante para poder silenciarla. Acá está. Ok. Chicos, una vez más, les pido de manera muy especial, estemos atentos, por favor, a la clase. Es un poquito incómodo y es una pérdida de tiempo para, tanto para mí como para ustedes, el que estemos recalcando que apaguen el audio de su conexión, por favor. Sí. Eh, Eso, chicos. Entonces, por favor, pilas cuando yo les diga pregunta de examen para que ustedes puedan tomar nota, para que puedan estar siempre atentos y cuando llegue el momento de dar el examen final, porque esas preguntas de examen que yo les digo a lo largo de las 4 semanas son preguntas que van a estar dentro del examen final de la tutoría de historia. Sí, entonces es importante de que vayamos también tomando nota. Así que, chicos, ustedes son terceros de bachillerato, por ende hay cositas que creo que ustedes ya lo deben saber. Entonces nosotros con ustedes vamos con temas un poquito más avanzados y en este momento yo voy a compartir con ustedes
la diapositiva con la que vamos a trabajar el día de hoy en base al tema del día de hoy, ¿sí? Así que voy a hacerles preguntas, voy a ver quién de ustedes tiene algún tipo de conocimiento en cuanto al tema que vamos a trabajar. Y necesito que levanten la manito, no podemos contestar todos al mismo tiempo. Sí, quiero que me contesten, chicos. eh, para ustedes, ¿qué es la historia? Por ejemplo, al señor Marco, Marco Marcatoma. ¿Qué es para usted la historia? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que, bueno, para mí la historia es la manera de conocer las cosas y los hechos que han sucedido a lo largo del tiempo para seguir fomentándonos y aprendiendo sobre lo que ha pasado en el transcurso de la historia de nuestro país y de las diferentes culturas. Perfecto, Marco. Muchas gracias por su intervención. Sí, justamente decimos que la historia son los hechos y acontecimientos que suscitaron en tiempos remotos. Desde inicios de la civilización, desde inicios de la prehistoria, los seres humanos hemos ido desarrollando ciertas habilidades, cierto tipo de técnicas, cierto tipo de de actividades que nos han ayudado a nosotros a desarrollarnos a lo largo del tiempo, ¿sí? El tema de las industrias es un tema súper importante porque las industrias son quienes manejan prácticamente la economía de un país y del mundo entero. Las industrias hacen que nosotros podamos manejar importaciones, exportaciones, que podamos tener productos de un país hacia otro. Quizá algo similar a lo que pasaba en la prehistoria, por ejemplo, cuando empezamos con las actividades del trueque, las actividades del intercambio. Así mismo sucede en la actualidad y poco a poco el tema tecnológico sobre todo es una situación que ha ido mejorando y cambiando con el tiempo. La tecnología podríamos decir que en la actualidad no tiene del todo sus beneficios, puesto a que sobre todo los jóvenes en la actualidad están un tanto perdidos dentro de la tecnología, ¿sí? Entonces, jóvenes, por favor, solamente me confirman, ¿si escuchan correcto o hay algún problema? Sí, ya, perfecto, porque alguien me mandó un mensaje de que no se escucha. Entonces, les decía, los avances científicos, tecnológicos, han sido de mucha significancia para nosotros dentro del desarrollo nuestro del entorno. Ahora, una vez que vamos nosotros avanzando en las industrias, en el aspecto tecnológico, viene también el aspecto económico, bajo el cual se maneja todo un mundo entero. La economía es un factor súper importante que nos ayuda a nosotros a negociar, a crear negocios, empresas, industrias, porque sin la economía, sin el dinero, no podemos movernos, ¿no es cierto? Como dice una de las canciones de, creo que es una salsa, que dice que con la plata baila el mono. Entonces, actualmente el dinero y el flujo de dinero constante a nivel mundial es lo que mueve directamente al mundo entero. Ahora, nosotros vamos a ver el día de hoy un tema que se llama el crack del 29 o la Gran Depresión. Ahora sí les dejo a la libertad de ustedes, a ver quién puede contestarme. ¿Quién sabe qué es el crack del 29 o la Gran Depresión? ¿O a qué le conocemos como la Gran Depresión? ¿Algún voluntario? ¿O buscamos voluntarios? La señorita, solo está, a ver, el señor Franklin Soto. Señor Franklin Soto. Ya, sí, sí, ya estaba prendiendo el micrófono. Es Ok, lo que es acerca de la bolsa de valores perfecto. ¿La bolsa de valores de dónde? de Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy justamente es lo que el señor Soto nos acaba de comentar. El crack del 29 o la Gran Depresión se le conocía así a la caída de la bolsa de valores de Nueva York en el año de 1929. Pero ¿cómo se da esto? En este momento voy a compartir pantalla para que podamos todos tener la información.
A ver, antes de que se diera el crack del 29, nosotros a nivel mundial padecimos algo que se llamaba la economía posguerra. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial dejó sumida en crisis económica al mundo entero. Porque si bien es cierto, la guerra mundial, conocida justamente por la palabra mundial, nos afectó a todos directamente, porque como les decía en un principio, las importaciones, exportaciones, el traslado de valores, el traslado de ciertos artefactos y todo lo que nosotros comercializamos a diario no se pudieron realizar. Las guerras impidieron que podamos, que pueda haber el acceso directo por las fronteras, vía aérea, vía terrestre. Entonces no había la posibilidad de, ¿sí? Y aquí empezamos nosotros con el tema, chicos. Tome nota porque el tema del día de hoy se llama el crack del 29 o la Gran Depresión. El tema que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Nos dice la evolución económica posguerra. Dios, no sé quién es la estudiante que no apaga el micrófono. Chicos, dime un segundo, no sé cómo. Dicen buenas. Muy buenas tardes. Me van a hacer perder full tiempo con esto de buscar quién es el estudiante que está con el micrófono encendido. Bueno, creo que ya lo apagaron. Perfecto. Nos dice la evolución económica posguerra. Señores estudiantes, si me están escuchando, tenga la bondad de apagar sus micrófonos. De lo contrario, si el estudiante que no me ayuda apagando el micrófono, voy a tener que lamentablemente sacarle de la sesión. Por favor, no estoy trabajando con niños de segunda de básica, estamos trabajando con gente adulta. Y creo que si nos conectamos a la clase es porque estamos escuchando la clase a la que estoy conectado. Entonces no puede ser posible que pierda yo el tiempo cada 2 minutos pidiendo de favor que apaguen el micrófono. Si el estudiante o la estudiante que está nuevamente encendido el micrófono y no me permite continuar con la clase, voy a desvincular de la clase en este momento. Permítanme, chicos, un ratito, porque tengo que ver quién es el estudiante que no me ayuda a apagar el micrófono. Ya, creo que por fin apagaron. Ok. Retomábamos el tema. Esta evolución económica posguerra nos dice que es en la que predomina la crisis económica posguerra de 1924. Entonces, predomina todavía la crisis económica a nivel mundial. Todavía no encontramos la solución o la respuesta, pero poco a poco vamos como que encarrilando nuevamente todo lo que tiene que ver con el tema económico y el traslado de todos los productos que importábamos y exportábamos. Se va de a poco, sobre todo en Nueva York, que era la potencia mundial más grande, se iba como que de alguna forma estabilizando y encontrando el camino correcto para que el mundo entero pudiera también estabilizarse. Tenemos lo que dice acá el vertiginoso crecimiento económico. A partir del año 1925 aproximadamente, ya empieza a verse un cambio diferente, ya empieza a verse cambios positivos de cierta forma, de a poco. No eran grandes cambios, pero eran cambios que motivaban a los empresarios, a los banqueros, a creer de que podíamos avanzar. Luego viene un gran volumen de producción, ¿sí? Y vienen los felices años 20 o los felices locos años 20 que le conocen en aquellos tiempos. 1929 fue uno de los años en los que se disparó la economía por completo en Estados Unidos. Entonces ellos empezaron a entregar créditos, empezaron a entregar inversiones y la gente adquiría esos créditos, esas inversiones porque creían que podían pagarlo, porque creían que podían de cierta forma abastecerse con todo lo que ellos estaban adquiriendo, ¿sí? Entonces, en este año de 1929 es cuando todo el mundo empieza con la locura de los felices años 20, ¿sí? ¿Me van a ayudar, por favor, con la lectura? ¿Qué estudiante está activo acá? Buenas noches, María, dice, Aaron, ¿me puedes ayúdame, por escuchar? favor, con la lectura, mija.
Sí, está atenta. Señor Dice, Francisco Paileacho. buenas noches, tal vez me puede escuchar. Yo leo, profe. Señor Tapanta, permítame un segundito, dígame, señor Tapanta, le escuchamos. Yo le leo, profe. Yo le leo, Licen. A ver, le escucho. Lea, por favor. Elisa Guanoquiza. Economía de Estados Unidos antes y durante la Primera Guerra Mundial crecía fuertemente, principalmente por desarrollo del sector industrial. El crecimiento aumentó luego de la guerra. ¿Por qué? Ya. Aquí vamos a tomar un tema importante, chicos. Señorita Carmen Tapia, cuénteme usted, ¿qué tipo de industrias conoce usted? Mil disculpas, dice, lo que pasa, dice, lo que pasa es que yo estoy. Bueno, por el sector económico, por el tipo de No, bienes y también por medio de la tecnología que ahora mucho se maneja en la actualidad. Ya, José Luis de Villafuerte. La industria más importante ahora es la industria petrolera. Ya. Pero ¿qué otra Y industria conocemos aparte de la industria petrolera? ¿Qué otra hay? Elisa Guanoquiza, le escucho, mija. Industria manufacturera. Perfecto. Dentro de las industrias tenemos cualquier cantidad. Tenemos la industria farmacéutica, la industria alimenticia, la industria automotriz, la industria petrolera. Todas estas industrias son justamente las que mueven un país y el mundo entero. ¿Sí? Entonces, las industrias se crearon justamente para abastecer de cierta forma el requerimiento de una sociedad que iba creciendo desmesuradamente, que iba creciendo a pasos agigantados y que ésta requería de las industrias. Entonces, estas se crean justamente para abastecer las necesidades de un pueblo, de una ciudad, de un país, de un entorno. Sí. Ahora, aquí hay un dato súper importante, chicos. Un dato súper importante nos dice, el crecimiento aumentó luego de la guerra. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la guerra nos dejó sumidos en muchos países, en mucha pobreza, en muchas calamidades, en muchas incomodidades, ¿por qué es que luego de la guerra eh, va el crecimiento económico e industrial avanzando? Porque justamente necesitábamos retomar las infraestructuras. Teníamos que nuevamente levantar edificios, levantar casas, teníamos que nuevamente abastecernos de alimentación, teníamos que abastecernos de ropa. Entonces, todas estas industrias empezaron de a poco a ir ingresando, poco a poco iban ingresando. Y esas eran las que le daban el movimiento que requería Estados Unidos para nuevamente estabilizarse. Sí, ese es el porqué del crecimiento que aumentó luego de la guerra. Eh, José Luis Villafuerte, ayúdeme con la lectura, por favor. crisis económica de 1929. Al mismo tiempo se desarrolló fuertemente el sector financiero, lo lleva a estados europeos para reconstruir. Se desarrolla el mercado de capitales y especulaciones financieras. Perfecto. En esta parte decía, lo lleva a hacer préstamos a estados europeos para la reconstrucción. Entonces, Estados Unidos se endeuda directamente con estados europeos para nuevamente reconstruir todo esto. Si bien es cierto, Estados Unidos no estaba en su mejor época, no es que podía quizá invertir o podía endeudarse directamente, pero aquí cabe el adagio popular de que el que no arriesga no gana. Si ellos no buscaban la forma Dicen, de... buenas noches, tal vez me puede escuchar. Señor Topanta, hace ratito le di la palabra, díganos por favor, le escucho. Lo que pasa es que yo no le puedo escuchar porque donde estoy trabajando está mucha tormenta de rayos, no le puedo escuchar, se encuentra entrecortado.
Señor Tapanta, luego nosotros subimos esta clase, subimos nuevamente al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan escucharlo nuevamente. Así es que no hay problema si no puede conectarse. Entonces, mis disculpas si me puedo salir de Puede la salirse, clase. señor Tapanta, no hay ningún problema, puede salirse. Muchas gracias, Liceo. Ok. Entonces, como les decía, si bien es cierto, no podían ellos endeudarse, pero si no arriesgaban, tampoco podían ganar y tampoco podían crecer. Entonces, aquí nos dice justamente el cómo funciona el mercado de capitales, ¿sí? Nos dice, funcionamiento de las sociedades por acciones. Accionista uno tenía 20 acciones. El accionista 2 30 acciones. El accionista 3 50 acciones. El aporte nos dice que es el capital inicial de la sociedad, 100 acciones. Prácticamente es algo que nosotros hacemos en algún momento cuando hacemos un préstamo, ¿no es cierto? Usted hace un préstamo y ¿qué es lo que le piden al principio para hacer un préstamo? Usted entrega un dinero, pero ese dinero, ¿cómo está catalogado? ¿Cómo se llama ese dinero que usted entrega previo a la obtención de un crédito? Un encaje o un capital. Perfecto, exactamente. Entonces usted quiere, por ejemplo, hacer un préstamo de unos $5,000 y le piden de encaje unos $500 tal vez. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere cuando hacían ellos este capital inicial de la sociedad. Iniciaban con un capital justamente para poder moverlo, porque si ellos no invertían o no ponían un capital, el dinero que ellos iban a adquirir no iba a ser de ningún beneficio, solamente iban a gastar, más no iban a invertirlo, ¿sí? Entonces nos dice que la sociedad genera eh, anualmente beneficios del 20%, del 30%, del 50% de beneficios. Lo mismo que nosotros hacemos. Este es otro ejemplo. Cuando usted, por ejemplo, pone un dinero, digamos, usted recibió cualquier dinero y usted guardó a plazo fijo unos $2,000. ¿Cuál es la idea de este plazo fijo? Que usted al cabo de quizá un año reciba sus $2,000 y adicional quizá unos $400 más, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde Estados Unidos logra encontrar la base sobre la cual ellos se iban a sustentar e iban a mantenerse o buscar la estabilidad que ellos requerían, abriendo un nuevo margen de inversión, volviendo a endeudarse nuevamente con países europeos o con estados europeos, de tal forma que ellos podían volver a utilizar ese beneficio que obtenían para de esa forma también ellos aumentar la producción y poder estabilizarse nuevamente. Por eso nos dice acá que se desarrolla el mercado de capitales y especulación financiera. ¿Qué más nos dice? Marco Marcatoma, ayúdame con la lectura, por favor. Crisis económica de 1929. El inicio del estancamiento, fines de los años 20, Europa había retomado su ritmo de producción. Desciende demanda de productos, deflación, bajan los precios, baja valor de acciones de las sociedades anónimas. Hacia 1928 se estanca la construcción, pronto arrastra a otras áreas de la economía ligadas a la construcción, se produce venta de acciones menos rentables, desencadenando una crisis bursátil. Perfecto. Entonces, nuevamente recaemos nuevamente en lo mismo. Sí, definitivamente, por ejemplo, cuando usted adquiere, por poner un ejemplo, usted adquiere un préstamo de unos $5,000 y usted dice, no, o sea, yo tengo una letra mensual de unos $200. Y resulta que usted invierte, usted se endeuda porque usted tiene un trabajo fijo. Resulta que usted paga la primera letra y al finalizar el mes usted llega a su trabajo y ya no hay trabajo. Fue un despido intempestivo. Entonces usted busca quizá la forma de cómo pagar esa deuda, pero usted tiene que preocuparse quizá por cosas que también son muy importantes y vitales, como conseguir dinero para pagar servicios básicos, un arriendo, alimentación, y se descuida de cierta forma del préstamo que usted hizo. Entonces, nuevamente vamos en decline cuando queremos de cierta forma estabilizarnos, pero buscamos siempre qué es lo que la prioridad y qué es lo que puede de cierta forma esperar un poco. Pero luego nos damos cuenta de que cuando estamos tratando de tapar un hueco, abrimos dos.
y luego tapamos, nos endeudamos para tapar por lo menos un hueco y luego abrimos tres. Entonces, esto es lo que pasó en aquel tiempo, en el año de 1929. Ahora, nosotros vamos a hacer aquí un paréntesis para hacer una pequeña comparación con Estados Unidos, con la bolsa de Nueva York, con la caída de la bolsa, con un acontecimiento importante que sucedió en el Ecuador en el año 1999-2000, más o menos. ¿Quién me dice, en qué se parece esta crisis económica de 1929 a la historia del Ecuador? Tardes, licenciado, con todos. Buenas Se tardes. parece mucho en el hecho de la crisis de los bancos que tuvimos aquí en Ecuador con la caída de Pilan Banco, la recesión económica que tuvimos, que el sucre se devaluó bastante y hicimos el cambio a los dólares. Me parece que en eso se puede comparar, ¿no? Perfecto, perfecto, José Luis. Sí, justamente esta crisis de Nueva York del año 1929 se asemeja justamente con la del Ecuador en el cambio de moneda. Ustedes recordarán en aquellos tiempos, presidente de la República del Ecuador, el señor Yamil Maguad, nos, nos sumerge a nosotros, a los ecuatorianos, en una crisis económica completamente difícil. Y aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre los acontecimientos del año 29 en Nueva York con el año de 1999 en el Ecuador. ¿Cuál es una de las semejanzas? La gente en Nueva York, viendo todo lo que pasaba cuando la bolsa de valores cae por completo, ellos empiezan a darse cuenta, empiezan a hacer números, empiezan a buscar sus documentos, empiezan a buscar las carpetas en donde tenían archivados los pagos que tenían que realizar y todo, y se dan cuenta que era una deuda impagable. Se dan cuenta que es una deuda que ellos no iban a poder pagar nunca. Ellos entran en crisis. ¿Y qué es lo que hicieron muchos de ellos? De los últimos pisos de un edificio de unos 50, 60 pisos, la gente se lanzó en desesperación cuando se dieron cuenta que era una deuda que jamás en sus vidas iban a poder pagar. Algo similar a lo que sucedía quizá con los abuelitos, con la gente mayor de aquellos tiempos, cuando, bueno, yo ya no recuerdo muy bien cuánto valía, por ejemplo, un sucre, unos 10 sucres en dólares. Pero por ponerles un ejemplo más o menos para que podamos entender, la gente ya de edad, los adultos mayores, trabajaron toda su vida y el dinero que tenían en las cuentas bancarias era justamente para invertir. Yo qué sé, para su vejez, para invertir en una casa, en un terreno, en un auto, yo qué sé. Pongamos el ejemplo de que esta persona trabajó durante toda su vida y tenía una cuenta bancaria con unos eh, 5 millones de sucres. Digamos que esos 5 millones de sucres eran como unos $10,000. Y resulta que cuando viene el periodo bancario, van directamente a las cuentas bancarias y se dan cuenta que esos casi $10,000 que ellos tenían se convirtió en unos 40, $50. Entonces muchos de ellos, muchas de estas personas mayores, al momento que llegan y ven sus cuentas, murieron de infartados. Muchos de ellos murieron de infarto, de la impresión de ver que toda el ahorro de toda su vida entera se redujo absolutamente a nada. Ahora, en aquellos tiempos también en el Ecuador se dio un acontecimiento muy complicado. Vista ya la crisis económica, se dio un acontecimiento muy complicado. ¿Cuál fue ese acontecimiento que se dio? La emigración. Perfecto. ¿Y a qué países o a qué continentes específicamente la gente migró? Europa. Exacto. En aquellos tiempos, Europa, todo lo que es España, Italia, eran los países a los que la gente más fue, ¿sí? Entonces, por ello es importante, y es un tema bastante controversial, chicos, cuando nosotros decimos, es que sí, el Ecuador también pasó por una crisis quizá como la que está pasando en este momento Venezuela, una crisis como la que está viviendo, por ejemplo, se me fue el nombre del otro país. Entonces, estas crisis económicas nos llevan a nosotros a migrar, a buscar nuevas oportunidades. No, dicen, me parece que Argentina también pasó por ese camino. Sí, se me fue el Argentina, nombre. ¿Perdón? Argentina, Sí, hay otro más, espérenme, se me va el nombre del país. A ver, está entre Venezuela y justo veía ayer nomás un video en redes sociales
de Cuba. Entonces, Cuba y Venezuela están como que ahí en el tema económico bastante complicados. Y lamentablemente, nosotros, quienes vivimos este tipo de experiencias o este tipo de acontecimientos difíciles, quizá en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York, quizá fue un tanto diferente, porque aquí fue la entrega desmesurada de acciones, de préstamos, de inversiones que entregaban y luego no pudieron solventar esos pagos. Aquí la diferencia en nosotros, en todo lo que es, sobre todo América Latina, tenemos el problema de los gobiernos. Mucho más allá de la creencia política que cada uno de nosotros tengamos, el problema se basa directamente en los gobiernos de turno que quizá no están aplicando las medidas necesarias para que la estabilidad económica de un país se pueda visualizar. Ustedes saben, y vuelvo y repito, chicos, mucho más allá de la creencia política que ustedes tengan, es un tema que nosotros debemos respetarlo. Y siempre motivo, señorita Claudia, ¿sí me escucha? Señorita Claudia, Sí, creo que señor, dígame. mija, desde inicios de la clase sus compañeros son testigos de que le pido más de 10, 20 veces que me ayude apagando el micrófono porque se enciende a cada momento y no me escucha. Bueno, ahorita por lo menos ya me escuchó. Tenga la bondad de silenciar su micrófono, por favor. Pero es que vuelve y se me enciende. Está raro. Buenas noches, sí. Tiene que silenciar el micrófono para poder escuchar bien. Gracias. Ya. Entonces, lamentablemente, los gobiernos de turno, como les decía, mucho más allá de la creencia política, porque este es un tema, jóvenes, es un tema que nosotros tenemos que manejarlo con responsabilidad, con respeto y con empatía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando hablamos del tema político, salen a relucir los gustos políticos de cada uno. Y no está mal. Está bien que cada uno tenga su ideología política. Está bien que cada uno tenga su fanatismo, su gusto, como se le quiera llamar, por un estado político. Lo que no está bien es de que nosotros nos destruyamos entre sí. En estos tiempos, no sé si a ustedes también les pasa, pero es muy complicado entrar a redes sociales y ver qué es lo que usted hacía cuando entraba a redes sociales, por ejemplo. Quizá a ver fotos del viaje del amigo, de la amiga, de algún familiar, o muchas veces reírse de los memes que la gente sube, como dicen actualmente. Pero no, hoy nosotros entramos a las redes sociales y vemos puras peleas, puros insultos, la gente se denigra que porque no eres del tal partido, que eres esto y eres el otro. Entonces, chicos, manejemos la situación política, como les decía, con respeto, con educación y con empatía. Respetemos siempre. Si yo no comparto, al menos voy a respetar el espacio de la otra persona. Pero es importante que cada uno de nosotros, como les digo, independientemente de la creencia o del gusto político, siempre veamos la forma de salir adelante. Es muy complicado el poder llegar a un acuerdo, pero lo que no, pero lo que sí es real es que no podemos destruirnos entre nosotros. Entonces, retomando nuevamente el tema, les decía, chicos, justamente que ese tipo de crisis económicas han hecho que los pueblos o que los países no puedan avanzar y que se vean obligados a migrar a otros países a pasar muchísimas necesidades, incluso mucha discriminación, debido a que no somos del país. No todos somos malos. Lo malo, chicos, no es la nacionalidad. Malo es la persona que actúa mal. Porque si a usted le roba un ecuatoriano, decimos, chuta, me robó alguien de aquí y no pasó nada, solamente me robó. Pero si nos asalta un extranjero, ahí sí ponemos el grito en el cielo porque no puede ser posible. ¿Sí? Entonces, es importante entender, chicos, de que esas crisis económicas han hecho que, que los países de América Latina tengan cambios significativos. Como les dije, es importante que respetemos el pensamiento de cada uno. Pero, por ejemplo, El Salvador es un país que de cierta forma está estabilizando ciertos sectores importantes. Por ejemplo, las cárceles.
la delincuencia. Son cosas que nosotros como que deberíamos replicarlas en algún momento. Y empezando desde ese factor, empezando desde el factor delincuencial, vamos a lograr estabilizarnos de cierta forma. Sí, pero es un tema, como les digo, un tema muy controversial y que deberíamos manejarlo siempre con mucha cautela. Entonces, como les decía, chicos, esto es pregunta de examen, ¿no? ¿En qué se parece o cuál es la semejanza que existe entre la economía del año 29 en la bolsa de Estados Unidos con la crisis económica en el Ecuador del año de 1999? ¿Sí? Continuamos, chicos, por favor. Eh, José Luis Villafuerte, ayúdeme con la lectura. ¿Sí está José Luis? Se me fue. Dígame, Licen, disculpe, ¿José ¿José Luis Luis? Villafuerte o cuál? Sí, usted mismo. Ayúdeme con la lectura, Dígame. por favor. Crisis económica de 1929. Antecedentes que explican la crisis. Prosperidad de los años 20 no fue igualito. Hubo países, clases sociales y sectores productivos que no crecieron. Sobreproducción, se producía más de lo que se consumía. Bases financieras eran más especulativas que reales. Los precios de las acciones estaban sobrevaloradas. Nula participación del Estado en la economía. No regula ni participa como actor económico. Perfecto. Chicos, vamos a ver el caso de cada una de estas. Sí, son cuatro parámetros dentro de los antecedentes de la crisis. Entonces nos dice, prosperidad de los años 20 no fue igualitaria. Hubieron países, clases sociales y sectores productivos que no crecieron. No sé si ustedes vieron, eh, en estos días estaba circulando, me parece que es aquí en Quito mismo, no recuerdo, o fue en alguna provincia de la costa, en la que una de las, no sé si es alcaldesa, no sé si es, o qué función cumplía esta señora, pero se viralizó en estos días un tema muy importante de clases sociales, en donde ella decía que estaba armando tarimas para los carnavales, clasificando a la sociedad, que había una tarima para la gente afro, que así es como le denomina esta señora a nuestros ecuatorianos, clasifica la tarima para los afros, en donde iba a estar un grupo de bomba, y en otra tarima iba a estar solamente para la gente indígena, y en otro para los mestizos, en donde iban a salir artistas de reggaetón y cosas por el estilo. Entonces es imposible y es también inaudito, jóvenes, que en el año 2025 todavía tengamos a alguien que tiene ese tipo de pensamiento, justo lo que nos habla aquí. Hubieron clases sociales que no avanzaron, sectores productivos que no crecieron, y es justamente por este tipo de pensamientos que podemos segregar a la sociedad como si tuviéramos algún mal o hubiera algún mal de ser afrodescendiente, de ser de una raza indígena. Es muy complicado. Sin embargo, en la prosperidad de los años 20, no todos crecieron, no a todos se les dio la oportunidad de poder avanzar y de poder producir. Entonces, ¿qué es acá lo que nosotros vamos a ver a continuación en los otros antecedentes? Lo que vamos a ver es las consecuencias de esto, las consecuencias de no haber permitido que todos los sectores productivos hayan crecido. Nos dice que hay esta sobreproducción, nos dice que se producía más de lo que se consumía. Entonces ellos empezaron a producir, por decirles a ustedes, digamos que en aquellos tiempos empezaron a producir máquinas de escribir, por ejemplo, y hacían unas 100 máquinas de escribir cuando en realidad compraban dos. Entonces la sobreproducción también hizo que se fuera para abajo la economía en aquellos tiempos. Luego tenemos, bases financieras eran más especulativas que reales. Los precios de las acciones estaban sobrevalorados. Entonces, solamente era una especulación de que supuestamente de que esas bases financieras estaban en un precio, cuando en realidad estaban en otro. La gente muchas veces quería adquirir
o buscaban la forma de cómo adquirir estas financiaciones, cuando en realidad eran solamente especulaciones, no era nada real lo que ellos ofrecían. Y luego viene la nula participación del Estado en la economía. Claro, una vez visto que estamos perdidos prácticamente, el Estado no regula, no participa, no controla, no es parte activa, no le importa si pierden, si ganan, y ellos dicen simple y sencillamente allá. O sea, el pueblo sabrá cómo se defienden solos. ¿Sí? Entonces, estos son los antecedentes que tienen que ver justamente con la crisis económica del año 29. Avanzamos. Wellington García, ayúdame con la lectura, por favor. ¿Sí me escucha, Wellington? ¿Quién más está por acá? Alicia Guaye, ayúdame con la lectura, mija, por favor. No le veo. A ver. La crisis económica de 1929. El estallido de la crisis, el 24 de octubre de 1929, se produce una estrepitosa caída de las acciones transadas en la Bolsa de Nueva York, la más importante del mundo entonces. Le siguieron como efecto dominó las principales bolsas de valores del mundo, menos valor de materias primas, cese de compras de estas por países industrializados. Perfecto, lo que ya veníamos explicando, ¿no? Justamente esta crisis en la bolsa de Nueva York, dice este hecho se conoce como el crack del 29 o como el jueves negro, ¿sí? Aquí también vamos a hacer una pequeña acotación, jóvenes. Aquí cuando hablamos de este jueves negro es porque fue un día jueves en donde el crack del 29 se dio, cuando la bolsa de valores cayó, ¿sí? Pero resulta que está de moda, por ejemplo, en Estados Unidos, no aquí, en Estados Unidos, algo que le conocen como el Viernes Negro. ¿Qué es el Viernes Negro? ¿Qué es lo que ofertan ahí? ¿Quién me dice? Un diario Productos a menor precios, supuestamente. Exacto, eso es lo que quiere escuchar, supuestamente. Porque cuando ustedes van a Estados Unidos, allá es real, pues, el Viernes Negro, ¿no es cierto? Digamos que un televisor está en $500 y le venden en 250. Entonces, ¿quién lo va a comprar? Ahora aquí en el Ecuador, la gente está graciosa que ve el Viernes Negro y como muchas veces somos noveleros, vamos corriendo a comprar en el Viernes Negro. Y lo que no me doy cuenta es que, ok, esta licuadora dice que está en unos $80 y que el precio promocional está en 50. Cuando usted en realidad se va a dar cuenta de que siempre estuvo en 50, solamente que en el sticker le pusieron que antes estaba en 80 y que ahora está en 50. ¿Sí? Pero el punto exacto de esto es la historia del Viernes Negro. ¿Quién sabe cuál es la historia real del Viernes Negro? ¿Alguien me puede decir cuál es la historia real del Viernes Negro? ¿O busco voluntarios yo? Voy a buscar voluntarios. Señorita Patricia Acero. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, mija? Buenas noches. ¿Usted sabe cuál es la historia real del Viernes Negro? Casi no, pero ¿qué le puedo decir? Un Viernes Negro yo, bueno, en lo personal, en mi criterio personal, digo que no es tan real aquí en Ecuador. No, de hecho, no es real, como usted lo decía, Lice. De hecho, no es real porque son precios subidos, pero en realidad es del mismo valor. No, Lice, o sea, mi criterio es ese, Lice. Ya, pero lo que quería saber es, a ver, vuelvo a repetir, el jueves negro se le conoce justamente por el crack del 29, porque fue un día jueves, ¿no es cierto? El que se desarrolló. Ahora, la gente muchas veces adopta algún tipo de... A ver, José Luis, vamos a ver si entiende la respuesta. Le escucho.
presencial. Me parece que ese Viernes Negro nace de la necesidad de tener capital, entonces ellos se pusieron a la venta a las empresas todos sus productos para poder recuperar algo después de la crisis. ¿Es algo parecido a eso? No sé si estoy bien o leí eso en alguna parte. No, justo les Dice, explicaba. no es originario de Filadelfia para describir el caos vehicular y multitud de personas que allanaban las calles el día de Acción de Gracias. No específicamente. Hay algo muy complicado detrás de este Viernes Negro, que muchas veces la gente lo que hace es solamente, ok, por novelería yo pongo el Viernes Negro también en mi negocio. El Viernes Negro se le catalogó a un día en el que los esclavos fueron vendidos, los esclavos fueron comercializados y salían a las calles a ofrecer afrodescendientes como esclavos y los vendían y era un negocio, así como yo me pongo a vender, yo que sé, unas gallinas en el mercado, ellos salían a vender esclavos. Entonces, no es que detrás del Viernes Negro existe una historia económica bonita, o no es que existe un tipo de avance económico, sino que el Viernes Negro tiene que ver justamente con esta parte cruda de la sociedad, en donde nos mostramos que no somos del todo seres humanos. Y aquí, chicos, yo siempre suelo meter algunos temas dentro de las clases, y para mí, siempre lo he dicho, incluso cuando he trabajado con niños, para mí no me sirve de nada tener un estudiante o tener una persona que sea PhD, doctor, licenciado, abogado, arquitecto, si como ser humano no existe. Puede existir una persona que no sepa ni leer ni escribir, pero que tenga corazón, que tenga sentimientos, que sepa cómo ayudar a los demás y cómo practicar sobre todo la empatía. La empatía, jóvenes, es un tema extremadamente importante que nosotros debemos desarrollarlo y aprender a entender. Porque muchas veces nosotros hablamos, nosotros muchas veces juzgamos sin saber el trasfondo de algo. Entonces, por eso es importante de que, ok, yo escuché sobre el Viernes Negro y ahora me voy a empapar del tema. ¿Qué es este Viernes Negro? ¿Qué conllevó la venta de estos esclavos? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuánto ganaron? ¿Qué pasó con estos esclavos? Que muchos de ellos morían por enfermedades, morían de sed, morían de hambre, morían incluso porque ni siquiera tenían la posibilidad de poder ir a cumplir con sus necesidades en el baño. Entonces, hay mucha historia detrás de todas esas cosas, que es importante que nosotros las vayamos conociendo. Sí, Profe, buenas noches. ¿cómo está, mija? Buenas noches. Yo estoy ahorita investigando en internet y también hay otra hipótesis. ¿Me permite compartir? Claro que sí, con gusto. Bueno, le leo. Dice que esta expresión se originase el viernes 24 de septiembre de 1879, cuando dos agentes de la bolsa de Wall Street, High Burton y Jim Fricks, intentaron acaparar el mercado de oro en sus manos, aliándose con los famosos políticos de Nueva York, Bruce String, aunque fracasaron en el intento. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluido algunos jueces, pero el plan falló ya que el precio del oro se desplomó en cuestión de minutos. Exactamente. Sí. Entonces, mire, aquí hay otra versión también de este famoso Viernes Negro. Entonces, no es que todo sea bonito, no es que todo se pueda festejar, no es que todo se pueda, de todo se pueda alegrar uno. Sí, entonces, esta educación que ustedes tienen, la educación virtual, siempre recuerden que es una autoeducación. ¿Sí? Que es importante de que ustedes no se queden solamente con lo que los profes les explicaron en clase, porque una hora no basta para poder explicar todo lo que en realidad concierne a un tema, o todos los temas que quisiéramos ver nosotros en una hora. Pero es importante de que ustedes puedan ir analizando cada parte de la diapositiva, digan, ah, ok, esta parte quizá a mí no me quedó clara y la voy a investigar. Porque en muchas ocasiones lo que nosotros vemos son cositas que las tenemos que saber por cultura general. Entonces es importante, por ejemplo, la experiencia que yo tuve con los chicos de primero de bachillerato el día de ayer, que hablaba acerca de la prehistoria, los periodos de la prehistoria. Y es sorprendente cómo nadie conoce cómo es la prehistoria, o por lo menos una pequeña noción.
que son temas importantes y fundamentales para nosotros, sobre todo cuando somos papás, quizá a los peques tenemos que ayudarles en las tareas. Pero si yo, por ejemplo, no tengo noción alguna de lo que es la prehistoria, ¿cómo puedo yo guiarles a ellos? Entonces, debería ser un tema que nos debería preocupar y decir, ok, el día de hoy no le voy a dedicar al TikTok. El día de hoy, la clase que no entendí, el tema que no entendí, la terminología que no entendí, esta la voy a buscar. Ah, ok, ya tengo noción de lo que quiere decir esta palabra. O por qué le pusieron tal nombre, por ejemplo, la Gran Depresión. ¿Sí? Entonces es importante, chicos, de que todo lo que ustedes puedan adquirir, lo poco que puedan o lo mucho que puedan adquirir el conocimiento, y si algo no les quedó claro, sigamos preparándonos. Porque ya ustedes van a obtener su título como bachilleres. Quizá la aspiración de ustedes sea seguir una carrera universitaria. Y no es nada comparado a una carrera universitaria a sacar un título de bachiller, porque no es que se haga de menos. Pero ahí es en donde usted se va a formar como profesional. Porque usted saca el título de bachiller y no puede, usted no tiene la posibilidad de decir, ah, ok, con mi título de bachiller yo salgo a conseguir un trabajo como agente de ventas o como asesor de un banco. No puedo hacerlo. Tengo que seguir una carrera universitaria, tengo que formarme para poder obtener algo más. Entonces, esa es la carrera que a usted le va a dar de comer. Por ello es importante de que, si usted tomó la decisión de estudiar el bachillerato y de llegar hasta este punto de su vida, le ponga muchas más ganas, le ponga mucho más bien que a lo que está haciendo. Se preocupe más que por estar en el TikTok, en redes sociales, en el chat con los amigos, busquemos siempre un libro, busquemos siempre información, la vida republicana, cosas que son, como les digo, chicos, de vital importancia y que son preguntitas que cualquiera le puede hacer de cultura general. Mi hermano decía que en algún momento, hasta por higiene tienes que saber esa pregunta, porque son cositas que nos sirven y que nosotros, como les digo, como padres, va a llegar un punto en el que tenemos que guiarles a los chicos, porque no siempre van a estar en primero o segundo de básica, va a llegar un momento en el que ellos incluso nos van a enseñar a nosotros, ¿sí? Chicos, creo que hasta ahí vamos solamente a ver esta última parte de las manifestaciones de la crisis. Nos dice, cae el comercio internacional, 66% entre 1929 y 1932. Imagínense lo que es la caída del comercio en un 66%, es mucho más de la mitad. O sea, no es un porcentaje que digamos de un 10, 20, 30%, es un 66%. Quiere decir que la economía a nivel mundial, imagínense ustedes en aquellos tiempos la gente cómo comía, la gente qué producía o qué hacía para llevar un plato de comida a la casa. Complicado en aquellos tiempos el poder mantener un hogar y solventar las necesidades que éste requiere. Tenemos lo que es la devaluación de monedas. Dólar y libra reducen su valor en 40%. Es lo que sucede, por ejemplo, en Colombia. Nosotros dejamos, por ejemplo, muchos de ustedes o muchos de nosotros, por decirlo así, la novelería nos llevó a ir en algún momento a Colombia, ¿no es cierto? O mandábamos a algún amigo que se iba a Colombia a que nos dé comprando algo, porque el valor del peso bajó tanto que si yo compraba aquí, yo que sé, un televisor en $500, me dejaban en unos $200. Entonces era algo que les servía de cierta forma, pero luego se daban cuenta que entre pagar el flete, entre ir por allá, que pasajes, que comida, que estadía, regresaba acá y gastó lo mismo que comprar un televisor aquí, ¿sí o no? Era lo mismito, la misma situación, solamente que en otro lugar. Se expande el desempleo, agravando la situación de la clase obrera. 25% de desempleo como mínimo. Un 25% es un nivel bastante alto. Si hablamos de una sociedad que tiene quizá un 2 o 3% de desempleo, es como que aceptable, pero un 25% es como que la tercera parte de la sociedad estaba sin empleo. Existe obviamente una reducción de salarios y el surgimiento de ideologías nacionalistas y totalitaristas. Tenemos lo que es las soluciones a la Gran Depresión. Vamos a ver solamente una de ellas. Vamos a ver lo que es el modelo keynesiano. El economista británico John Keynes plantea que el Estado debe invertir en la economía, regulando y controlando los procesos económicos. Aquí viene esta parte importante. John Keynes lo que planteaba y proponía de cierta forma es que se vuelva a invertir.
que volvamos nuevamente a confiar en que esa inversión no se iba a destruir, sino que esta inversión nos iba a ayudar a nosotros nuevamente a estar arriba donde estábamos en un principio. Pero ¿cómo podíamos hacer eso? Obviamente, esta economía tenía que ser regulada y controlada. Ya no podíamos entregar acciones, no podíamos entregar créditos sin saber si la persona podía o tenía la posibilidad de pagar, sino que el modelo que él planteaba era justamente el controlar. Muchos de nosotros que en el hogar hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el sueldo y siempre vemos las prioridades. Quizá los servicios básicos y el arriendo, que es lo principal que usted tiene que pagar. Si usted no paga un arriendo, si usted no paga un servicio básico, le cortan el agua, le cortan la luz, estamos hechos pedazos. Acumula usted el arriendo mensualmente, unos 2, 3 meses, luego pagar acumulado se le va a complicar, o bien no puede pagar, o bien le mandan de la casa. Entonces, este es el modelo keynesiano, el más importante que planteaba John Keynes, el de regular y de controlar cada ingreso, el de regular y controlar cada estado financiero y que cada uno tenga un modelo de organización. Nos dice, además planteaba que el Estado debe invertir directamente en empresas y desarrollando obras públicas, así lograr dinamizar la economía y crear empleos. Ok, entonces si yo voy nuevamente a levantar un nuevo edificio, voy a construir, yo que sé, una nueva vía, una nueva carretera, voy a invertir para que la gente tenga la posibilidad de acceder de un lugar a otro. Que esta carretera, por así decirlo, sea una vía articular que nos ayude a nosotros a trasladar nuestros bienes, a trasladar nuestros servicios, de tal forma que ese dinero empiece a moverse, empiece a dar frutos para que nuevamente la economía y los empleos vuelvan a estabilizarse. ¿Sí? Dice, ahora el capitalismo estará resguardado por el Estado. Entonces, ahí sí el Estado ya va a ser parte activa, ya no se va a hacer de la vista gorda y va a decir, ya, problema de la sociedad, verá cómo se arregla. No, sino que John Keynes llegó justamente para aportar a un modelo económico que nos ayude a nosotros a estabilizarnos. Y es un modelo económico que nosotros incluso de manera irracional a veces la manejamos, como les decía, incluso dentro de casa. Dentro del hogar manejamos este tipo de modelo que nos ayuda a nosotros a ver prioridades y a controlar los ingresos que tenemos nosotros. ¿Sí? Chicos, esta ha sido la clase del día de hoy en cuanto a lo que es el crack del 29 o la Gran Depresión, lo que le conocemos también como la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York en el año de 1929. ¿Sí? A ver, chicos, yo en este momento les voy a presentar a ustedes la ficha de autoestudio. Muchos de ustedes ya la manejan. Ustedes ya saben cómo es la ficha de autoestudio que nosotros manejamos, quienes han estado con nosotros en los periodos anteriores. Para quienes son nuevos, nosotros tenemos aquí esta ficha que usted va a ver al momento de entrar a la plataforma virtual, que no es esta, dime un segundo, esta de acá, ya. Usted va a entrar a la plataforma virtual y para hacer su tarea, usted va a encontrar esta ficha de autoaprendizaje, en donde van a encontrar los datos del curso al que pertenece, el nombre del docente, la materia y el tema que estamos tratando, ¿sí? Entonces, usted lo que va a realizar en la parte de acá abajo es la actividad que tiene acá, pero antes de mostrarle la actividad, usted va a ver algo importante. Usted va a tener aquí este primer recuadro que nos dice orientación metodológicas para el autoaprendizaje del estudiante. Chicos, quiero que les quede súper claro esta partecita. Esta parte de aquí no es una actividad calificada, no es una actividad en la que va a tener un puntaje, no. Esta es solamente un recurso de apoyo educativo para ustedes. En este enlace de aquí, usted va a tener un enlace de YouTube, en el que va a ver y a escuchar un video, en el que va a hablar acerca de la Gran Depresión en la economía latinoamericana. Y usted va a entender quizá un poquito más, algo que le quedó quizá por ahí pendiente, como que le va a quedar un poquito más claro. Va a haber una explicación en este video.
Y luego, en la parte de acá abajo, usted le da clic y se le va a desplegar directamente a una página en la que usted va a llenar una actividad. Es justamente la actividad de acá, si no me equivoco. Déjenme verle. Sí, esta es una actividad que usted la va a cumplir, como le digo, esta también no es calificada. Es para que usted ponga en práctica y usted vaya jugando con esta aplicación para ver si es que entendió o retuvo la información que se le dio en clase. Entonces, aquí estamos. En este recuadro usted encuentra varias opciones, ¿sí? Que usted puede arrastrarlas y colocarlas en donde usted crea conveniente, donde usted crea que sea la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, usted va a leer lo que dice acá, la caída de la bolsa perjudica a, y vamos poniendo según lo que corresponda, vamos poniendo acá, escogiendo de este recuadro, ¿sí? Y al momento de que usted finaliza la clase, perdón, finaliza la actividad, usted va a poner finish y le va a dar clic en la lupita. Usted nuevamente sube a esta parte y se va a dar cuenta que lo que está pintado de rojo es lo que estuvo mal. Si se le pinta de azul es porque estuvo bien hecha la actividad. ¿Sí? Repito, chicos, para que le salga esta actividad de aquí, usted tiene que darle clic en este enlace que está acá. ¿Estamos? Vuelvo y repito, chicos, la primera actividad, que es una actividad orientada a la metodología del autoaprendizaje, no es una actividad calificada. ¿Sí? A ver, Elisa, le doy la palabra. Que debe le manda a YouTube, ahí, a WhatsApp, ¿verdad? No, chicos, no le mando a WhatsApp porque usted entra en la aplicación, me supongo que ya les capacitaron a ustedes en la parte de tareas y deberes o La actividades. plataforma. Exacto, ustedes entran, descargan esto y automáticamente les va a salir la ficha de autoestudio. Lice, disculpe, y si está mal, podemos volver a repetir. A O ver, sea, ya llegó esa parte. del azul, sale rojo. Ah, sí, 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 usted acá, usted puede repetir a veces que sea. Sí, le vuelve nuevamente a cargar a la página acá, se carga nuevamente y se va, se borra. Y usted puede intentarle. Lo importante es de que usted vaya practicando y vaya conociendo si es que adquirió bien o no el conocimiento. Sí. José Luis Villafuerte, le escucho. Lilian, disculpe, ahí como usted dice, primeramente tenemos que ver el video que sale en YouTube y de acuerdo a eso podemos después de eso dar el clic para entrar a esta tarea. Sí, de cierta forma también la información que ustedes van a escuchar en YouTube les va a ayudar para poder también llenar esta parte de aquí. Pero como les repito, chicos, como les repito, esta actividad no es calificada. No es que yo le voy a poner 1 o 2, le voy a poner 10 si es que hizo o no hizo. Eso queda a su conciencia. Y yo sé que Esto como la solo es conciencia de un ustedes es muy reforzamiento. buena, ustedes van a cumplir con esta actividad. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, esta actividad solo es un recurso de apoyo educativo para ustedes, más no es una actividad calificada. La que sí es calificada es la siguiente actividad, chicos. Acá tenemos nosotros un recuadro. La actividad número 1 dice, chicos, la siguiente actividad se deberá realizar a mano, con letra legible y sin faltas de ortografía. Dicha actividad deberá realizarse en el formato institucional y cargada a la plataforma en formato PDF. ¿Sí? Ya. Ustedes tienen un formato, ¿sí? Que me supongo que ya les pasó al señor rector a ustedes un formato de trabajo en el que hay un membrete, en el que ustedes tienen que llenar sus datos y toda esta cuestión, ¿sí? Y en el espacio de abajo, en el espacio en blanco, usted, si es que gusta, puede imprimir esta hojita de aquí y la pega en esa ficha, en el formato institucional, usted puede pegarle ahí, o de lo contrario, usted puede hacerle directamente a mano. Transcribe todo esto. ¿Y cuál es la función, chicos? Ojo a la actividad. Les voy a contestar solamente una pregunta para que les quede claro. Me voy, por No ejemplo, a entendí. esta parte en donde dice, por ejemplo, líder del Partido Nacional Socialista Alemán Nazi. ¿Quién era él? ¿Quién era el líder de los nazis? Hitler. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo aquí? Voy a buscar la respuesta y acá, ok, el número 6 me dice que es Adolfo Hitler, ¿no es cierto?
Entonces, este número 6 le voy a escribir en el paréntesis de acá. ¿Estamos claros? Entonces, usted lee el concepto y busca acá en esta columna cuál es la respuesta correcta No y se aquí en el escucha. paréntesis colocamos el número que corresponde. ¿Estamos claros? Está claro. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Licen, claro. Perfecto. Está Entonces, clarito, Licen. perfecto. Entonces, esa es la única actividad que usted tiene que realizar. Pero como les digo, yo confío mucho en ustedes de que usted sí va a preocuparse un poquito y usted va a practicar esta parte de aquí. Va a ver el video y va a practicar la actividad. Yo pienso que más o menos mañana, como a estas horas más o menos, yo ya voy a cargar a la plataforma las actividades para que ustedes desde mañana con tranquilidad puedan ya realizar estas actividades. ¿Sí? Así es que, chicos, les agradezco un montón. Solamente un pequeño detalle porque ya me atraso a la otra clase. Eh, Esto que vimos el día de hoy, nosotros vamos a tomarlo como retroalimentación. La próxima semana, antes de iniciar la clase, yo al azar, a cualquier estudiante, voy a hacerle preguntas para ver si es que receptó bien la información, si retuvo la información, si tenemos todavía la información acá en la cabecita, y con esto refrescamos nuevamente los conocimientos. ¿Estamos claros? Así que chicos, les agradezco muchísimo, que tengan una feliz y bendecida noche, que tengan un excelente feriado, no se mojen mucho porque van a estar como yo, que andamos todos congestionados. Así que me atraso a la siguiente clase, chicos. Les agradezco un montón. Una feliz noche para todos. Licen, Buenas disculpe noches, una buenas cosita. Aún no noches. nos mandan todavía el Buenas noches, formato con el membrete Licen. que Buenas dice. noches. A usted Ya, muchas perfecto. Ya les voy a gracias. indicar, bueno, ya les comparto yo. Ya les comparto yo el formato vía WhatsApp, pero como les digo, todo Está eso claro, les Licen, comparto porque yo el no día de te mañana. metes Tanto todo la el tema y actividad en la estamos plataforma, saliendo. como también les voy a compartir ¿qué era? El formato de la actividad, les voy a compartir también por WhatsApp para que tengan claro. Porque este formato lo van a manejar en todas las materias, no solamente conmigo, sino en todas. Y ahí usted ya va a entender más o menos a lo que me refería. Cuando pone sus datos, abajo pone la actividad y estamos todos claros. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Gracias, licenciado. Listo, chicos, una buena noche, que Gracias, pasen muy buen día. licenciado.